Ya comienza Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Buenas tardes, ya estamos al aire de Sama, la Señal Universitaria, en este programa Mujeres en Movimiento. En el día de hoy vamos a hablar sobre un oficio que tiene sus orígenes a mujeres y lo vamos a comentar por qué. Vamos a hablar hoy de la paleontología y tenemos de invitadas a 3 mujeres vinculadas con la universidad. Paso a presentarla para que nos cuenten un poco de su vida y de lo que es el oficio vinculado a la paleontología. Bienvenidas, chicas. Primero, gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Paso a presentar Cecia Paldetti. Bienvenida. Una colega. Vamos a decir una colega. Bueno, ella es doctora en biología, es doctora en paleontología y es investigadora del CONICET, ¿sí? Ya nos va a comentar un poco más. Bueno, Lourdes Nafa, bienvenida. Gracias. Bien, bueno, las 3 son conocidas en el ambiente, chicas. Bueno, ella es doctora en traducción, lo voy a leer para no equivocarme, traducción e interpretación de la Universidad de Granada, España. Acá cerquita hiciste un doctorado, sí, digamos. Además, profesora de fonética de otras universidades, no solamente de acá de San Juan, y directora de un proyecto que ya nos va a comentar un poco, lo del libro. Eso es lo que queremos comentar en este programa. Con mucho gusto. Entre muchas otras cosas. Y bueno, Paula Santis Malnis, sí, bienvenida. Bueno, ella es doctora en geología, ¿verdad? También egresada de Exactas. Sí, de Exactas acá de la facultad. Bien. Bueno, chicas, queremos hablar un poco de esto, queremos que nos cuenten un poco de su vida. Vamos a empezar a arrancar entrando un poco el tema con algunas placas que hemos preparado para esta ocasión. Vamos a presentarles a esta señora que se llama Mary Anning. Quien identificó el primer esqueleto de ictiosaurio y halló varios fósiles importantes de peces, convirtiéndose a finales del siglo XVIII en detonante de las paleontólogas, además de abrir pautas para el desarrollo de esta disciplina. Bueno, esta mujer pasó a la historia después de muchos años de no haberse hablado mucho de ella, digamos. Nació en 1799 y sus aportes a la paleontología y a la geología, cuando esta disciplina científica recién empezaba a gestarse, es actualmente poco conocida. Fue una importante recolectora de fósiles, sus hallazgos estuvieron entre los más valiosos de aquel tiempo, y aprendió el oficio de su padre, que era un humilde carpintero que además era coleccionista de fósiles por vocación, y llegó a ser excelente en este oficio. Bueno, de esa forma Mary, digamos, entró a esto. Esto es una imagen muy conocida, la foto de ella y lo otro cuando uno explora un poco sobre la historia de la paleontología. Ella es la primera que surge y es considerada la madre de la paleontología, una que sentó bases y que, bueno, como venimos viendo en este programa, la historia no fue muy justa con ella y no la hizo tan conocida, pero en este espacio la vamos a hacer conocida. Así que bueno, chicas, ustedes se dedican a esta área y queríamos que nos cuenten un poco cómo llegaron a estudiar esto, a dedicarse a esto, como Mari. Bueno, yo personalmente soy bióloga, como vos. Nunca pensé en terminar haciendo paleo. Sinceramente, mientras estudiaba y cuando decidí estudiar biología, siempre pensaba trabajar con otra cosa, con animales, con fauna actual. Y a medida que fui transcurriendo la carrera, descubrí la paleo, me empezó a interesar. Fui al Museo de Ciencias Naturales a ofrecerme como voluntaria y cuando llegué al museo y empecé a ver lo que era la paleontología, dije, este es mi lugar en el mundo, me encanta, me apasiona estudiar evolución, saber qué pasó en el pasado, creo que es clave para entender qué está pasando ahora y bueno, el grupo humano, hay un montón de factores que la paleontología hacen una disciplina diferente a muchas otras y bueno, yo al menos me enganché y todavía sigo hace años. En esto. Bueno, ahí mientras vamos charlando con las chicas pasan algunas imágenes, algunos videos de las campañas en el campo, del trabajo que tienen los chicos que se dedican a esto, ¿no? En el campo, laboratorio, diferentes imágenes. Y bueno, Lourdes, ¿cómo hacemos para retratar, o sea, narrar esto, dedicarnos a narrar estas historias? ¿Cómo llegas a esto? Yo llegué por un tema personal, que soy mamá de un nene de 9 años,
que enamorado de los dinosaurios Curioso. desde que era chico, curioso, y bueno, un poco yo siempre había escrito, pero para mí, y no cuentos infantiles. O había escrito temas científicos de lingüística, o de fonética y fonología inglesa, española, siempre temas muy académicos. Y yo paralelamente a mi trabajo en la universidad, trabajo en el Ministerio de Turismo y Cultura y hago mucha traducción y edición de folletos. Entonces ahí fui aprendiendo como si fuera una turista en mi propia tierra de un montón de detalles, de descubrimientos científicos, bueno, de Ixchihualasto, el Valle de la Luna y demás, siempre es un tema ineludible en el turismo local y muchos visitantes, explicarles y demás, y tuve que aprender un poco sobre la marcha, detalles o cuestiones que preguntaban. Y bueno, entre esto y el reclamo en mi casa de mi hijo de los dinosaurios, yo dije qué lindo sería armar un libro para niños sobre estos temas de San Juan. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otras ciudades de Europa y veía que había mucho material al respecto, de abordar el turismo no con el folleto que está destinado a los adultos, sino más libros de aventuras o de cuentos o de descubrir cosas en las ciudades, de ir dejando como las miguitas de Hansel y Gretel para que los niños fueran... No, sí, está muy, muy desarrollado y yo veía que acá en San Juan no. Entonces, bueno, fue un poco poner todas estas piezas juntas y Asumiste el animarme desafío. sí, a escribir algo y bueno, pero no se puede hacer sola. He trabajado con muchísima gente, incluso he tenido el honor de que Cecilia me desburre en muchas cuestiones muy técnicas que, bueno, que no conocía, que bueno, a nivel usuario o de leer libros o folletos uno no llega a la profundidad, por supuesto, que tienen ellos y que muy generosamente Cecilia nos abrió las puertas del museo, hemos ido varias veces, las ilustradoras del libro también, porque los niños saben mucho, saben incluso más que los adultos sobre saurios, reptiles, dinosaurios. Entonces no era cuestión de hacer así un dibujo que más o menos tenía que tener unas características técnicas que habíamos pasado por alto, por supuesto, los que no estamos familiarizados y claro. Bueno, Cecilia nos ayudó mucho con eso y con los lugares donde se fueron descubriendo ciertos fósiles, porque la historia tiene un hilo narrativo por toda la provincia, pero hay ciertos fósiles que no hay en algunos lugares, entonces había que ir orientando el cuento en función de dónde se habían descubierto, por lo menos donde había certeza de que había ese tipo de fauna en ese momento. Claro. Bueno, esto en este tema la interdisciplinariedad es clave, ¿no? En esto, bueno, acá tenemos una bióloga, una traductora, docente además, y una geóloga. ¿Cómo llegaste a dedicarte a esto dentro de la carrera de geología? Sería obvio, digamos, para nosotros en San Juan, pero quizás en el país no sería obvio. Claro, en realidad, bueno, fue por Cecilia principalmente que me acerqué al museo. Ella es la responsable. Ella es la responsable. O sea, yo soy geóloga, pero nosotros hacemos en el museo como todo el, digamos, el backstage de la paleontología, que es estudiar las rocas donde estaban los fósiles, porque te cuentan cómo era el lugar donde vivían, cómo era el clima, cómo era el ambiente, si era un río, si era un lago, y qué tipo de vegetación había, o qué pasaba con el tiempo. Eso es lo que nosotros estudiamos en la parte desde la geología en el museo. Y en ese momento en realidad vivíamos juntas y estaban buscando un tesista, creo que era para una beca de las de CICITCA, las de estudiante avanzado. Y bueno, Cecilia me dijo, vení al museo, y bueno, y fui y la verdad que me gustó. Yo antes había ido al museo un par de años antes a limpiar fósiles, pero si bien me parecía muy atrayente porque es fascinante todo lo que son todo el mundo de la paleontología, era durísima, era muy mala para eso. O sea, cuando traté de aprender anatomía, no, malísima, entonces fue como un fracaso. Y después, bueno, me fui a vivir con Cecilia y al tiempo ella, bueno, me propuso como tesista en el grupo de trabajo y bueno, nada, me gustó mucho y, digamos, trabajar en eso desde lo mío, por así decirlo. Claro.
Bueno, y en esto hay, en la paleontología en general, la apetencia de los niños por la paleontología, y a su vez hay como escepticismo en un lado, decir, nada, todo esto es mentira, y por otro lado hay como una gran expectativa de decir, bueno, ¿y qué hacían? ¿Cuáles eran sus hábitos? Todo eso. Totalmente. Y es muy difícil que la gente, o sea, buscar un punto medio, ¿o no? Cuando se encuentran con la gente, decirle, bueno, podemos saber hasta acá. Y cuán verídico es, digamos, Claro. es fascinante, ¿o no? Sí, el tema de los niños, bueno, yo siempre lo digo, yo he tenido la experiencia en el museo, ahora soy investigadora, estoy un poco ahí como una rata de laboratorio dentro de una oficina, pero cuando era estudiante participé mucho de hacer visitas guiadas al museo. Y realmente lo que me transmitían los niños es, primero que muchos niños, incluido Fermín, que es el hijo de Lourdes, saben mucho más de nombres científicos de dinosaurios que los paleontólogos, debo asumirlo. Se conocen los dinosaurios de todo el mundo. Yo tengo que chequear varias veces. Así que los niños, para mí fue una experiencia genial, me enseñaron muchísimo. Y lo que me ayudaban los niños, me acuerdo cuando daba las visitas guiadas, era a atar cabos, ¿viste? O sea, hacer interpretaciones de dinosaurios que yo no tenía en cuenta porque estaba muy metida acá en el mundo de San Juan y los dinosaurios de San Juan, que bueno, son importantísimos a nivel mundial realmente, pero los chicos me hicieron como abrir la mente en otros aspectos, principalmente por la curiosidad. O sea, hay una frase o un dato importante que hablamos entre los paleontólogos y que es cierto, y es que la paleontología es el primer contacto que tienen los niños con la ciencia. Es la primera vez que un niño se hace preguntas científicas. ¿Qué comía el dinosaurio? Carne. ¿Por qué? Porque tiene dientes afilados. Y los chicos eso lo saben, lo pueden ver sin pensarlo, se dan cuenta, o sea, tienen como una coherencia mucho más rápido que un adulto. Y bueno, y la paleo tiene eso, ¿no? De llevarlos a los chicos, hacerlos, van a un museo y se interesan. Antes, hace 50 años atrás o 20 años atrás, sin irnos tan lejos, ir a un museo era un plan aburridísimo. Hoy un niño le encanta, o sea, el Museo de Ciencias Naturales se llena de niños. Hay niños que van todos los años o 2 o 3 veces al año y les sigue copando la idea del dinosaurio. Yo la verdad que no dejo de sorprenderme de cómo ellos se sorprenden. Y también está, bueno, el otro extremo de la gente mayor que pregunta así, pero ¿y cómo sabes que comían plantas? Claro, ajá. ¿Y cómo sabes que se murieron y no lo atacó un carnívoro? Bueno, y nosotros tampoco tenemos toda la certeza, sino, bueno, a partir de la evidencia podemos dar hipótesis y es lo que contamos, digamos, son las hipótesis de lo que se sabe. Pero sí, hay de todo, está buenísimo. Bueno, y en esto, obviamente, sembrar esa semilla en los chicos, narrar y explicar todo esto debe ser también un desafío súper, más teniéndolo a Fermín ahí presionando. Sí, los niños te obligan a ser humilde, yo creo, y a reconocer que uno no tiene todas las respuestas y que llega un punto que hay que derivar. Yo agradezco a Cecilia su generosidad, porque hay muchas veces que Fermín me empieza a preguntar y me repregunta y digo, no, hay que ir a la experta. Yo quiero hacer hincapié en la generosidad de Cecilia, que bueno, nos abrió tan gratamente las puertas. Yo a ella la contacté por la página del CONICET, no la conocía, y al toque me contestó por mail, o sea, ni siquiera era por WhatsApp, y bueno, se generó esta sinergia, esta palabra que se usa tanto, pero muy positiva. Y bueno, quizás un poco ella, al haber estado en contacto con los niños, que son así tan flexibles, pero a la vez demandantes, entonces ella, yo creo que ha adoptado muchas de estas cosas de los niños, de decir, sí, bueno, y descubramos, y vamos, y qué te parece, y lo otro, porque no es una postura de yo me sé todo y ustedes no, ha sido de entretejer y un poco también rescatar lo que es la sororidad entre las mujeres y no la competencia. Es un grupo mixto, digamos, hay hombres, mujeres, niños de todas las edades, incluso de España nos acompaña una especialista en traducción literaria, pero bueno, todos aportando desde su área, nadie queriendo como robar protagonismo, que son cuestiones que suelen suceder en algunos ámbitos. Y bueno, yo la verdad que le agradezco, porque no hubiéramos podido solos, no nos alcanzaba con saber redactar para niños. Claro, en esto el equipo interdisciplinario. Y el tema de la geología también ha sido muy importante, porque en las imágenes que estamos viendo son fotos de reconocidos fotógrafos que han donado su trabajo al proyecto. También se les ha puesto algunos filtros para que parezcan más dibujos, pero son fotos de San Juan, pero hay algunas partes que no son fotos, que son ilustraciones
del Triásico, porque acá se enlaza el presente con niños actuales con los dinosaurios que no convivieron. En el libro conviven, Claro. y recorren toda la provincia y hacen muchas aventuras, pero no convivieron. Entonces hay partes que ha habido que dibujar el Triásico, y ahí sí hemos tenido mucha información del museo para saber cómo dibujar lo que yo llamo las lechugas gigantes, que son los helechos arborescentes. Pero en el libro están dibujados como unas lechugas gigantes que eran los que comían los dinosaurios en esa época. Bien. Que eran como que se comían un árbol para la merienda directamente. Claro. Porque claro, esas dimensiones. Bueno, son analogías que son necesarias utilizarlas también en el lenguaje de los chicos. Sí, tiene. Bueno, igual nos vamos metiendo ya lo que vamos a hablar en el segundo bloque, esto, que ya se despertó en el primero, esto que es apasionante, o sea, cómo despertamos esta pasión de redactar, de comunicar, de trabajar, ¿qué es lo que le despierta en ustedes la pasión? ¿Qué es lo que más les gusta? Ya empezamos a hablar igual de esto, es inevitable hablarlo, pero ¿qué es lo que más les gusta del trabajo que realizan de forma cotidiana? Vamos a hablar de eso. Estamos llegando al final del primer bloque. Vamos a ir a un corte y venimos con la segunda parte del programa de hoy. La Cultural. La agenda de las actividades culturales universitarias. Miércoles, 14:30 horas. En vivo. Por Sama, señal universitaria. Ingreso a primer año del ciclo básico en los institutos preuniversitarios. Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento. Colegio Central Universitario Mariano Moreno. Y Escuela de Comercio Libertador General San Martín. Se podrá realizar la preinscripción a través del sitio web, del 4 al 10 de noviembre. La inscripción definitiva y recepción de la documentación será entre el 13, 14 y 15 de noviembre, de 8:30 a 12 horas y de 14 a 17:30 horas en el Colegio Central Universitario, Avenida Ignacio de la Rosa, 1527 Oeste. El programa Nexos propone el trabajo conjunto entre escuela y universidad, ayudando al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema universitario. La probabilidad es un área de la matemática que estudia la posibilidad de que algo ocurra. Se propone, por ejemplo, estimar cuántas veces puede llover o un equipo hacer un gol. Por su parte, la probabilidad frecuencial se apoya en observaciones o experimentos previos. Si tomamos nota de cómo patea un penal a lo largo del tiempo un determinado jugador, podremos tener un parámetro de cómo lo hará a futuro. Lo mismo puede darse en base a ensayos. Si probamos cómo un auto frena frente a un obstáculo, podremos establecer una probabilidad de cómo será su desempeño en una situación no prevista. Cuanto mayor sea el número de ensayos, es decir, la cantidad de datos obtenidos, mayor será la precisión con que se establece dicha probabilidad. La aplicación de estos cálculos en diversas áreas de conocimiento es amplia, incluyendo las ciencias humanas y sociales. Pensemos, por ejemplo, en los comportamientos humanos que son posibles de observar y desde ahí establecer una probabilidad frecuencial. Una vez más, la matemática nos muestra su enorme versatilidad. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, señal universitaria. Bien, ya en el segundo bloque del programa de hoy vamos a arrancar esto que anticipamos. Vamos a hablar de esto qué es lo que apasiona a estas mujeres que se dedican a este tema. Y he tomado una frase de un libro, de una nota que le hicieron a Lourdes y me parecía importante compartirla.
No se sabe si Ingentia era hembra, pero fue nombrada así como la primera gigante. Fue un homenaje a la corriente feminista que atraviesa el mundo por estos días. Digo, Lourdes Nafal lo saqué de ese libro. Me pareció interesante destacarlo porque es verdad, pues se dice la primera gigante. Vamos a tener que explicar esto en términos anatómicos, fisiológicos, ¿de dónde lo sacamos? A ver, Yo en realidad, la protagonista que es quien se pierde en el libro y la buscan otros personajes, es Ingentia Prima. Y yo había leído de esto en los medios, en los diarios y demás, y me había llamado la atención que era un nombre femenino. Por eso se me había quedado ahí. Yo no era muy fan de la paleontología, tenía el tema de mi hijo, como les dije, o de lo de mi trabajo en turismo, pero no era un tema que a mí me llamara la atención. Y cuando veo que tenía nombre femenino, me empezó a llamar la atención y leí la historia que también Cecilia había estado a cargo del equipo del descubrimiento, entonces me empezó a llamar más la atención por todo este tema del empoderamiento femenino y demás, y digo, ¿será realmente una hembra? ¿No? Y bueno, cuando ya la conocí a Cecilia, fue una de las primeras preguntas si era realmente hembra o se bautizaron así los fósiles, pero claro. Es una hipótesis. ¿Qué pero explicación le damos a la gente? Esto era hembra, era la Ingentia. Mirá, no, realmente no lo sabemos. Es muy difícil en paleontología, sobre todo nosotros que estudiamos huesos de dinosaurios principalmente, es muy difícil saber el género. Hay algunos casos donde muy probablemente se sepa, pero no es tan seguro. Pero en el caso de Ingentia, fue una decisión de mi director de tesis, que es el doctor Ricardo Martínez, y bueno, y yo, que era la líder del proyecto. Estábamos eligiendo el nombre. Los nombres científicos son en latín, generalmente. Están compuestos por género y especie, o sea, por dos componentes. Y bueno, y eligiendo el nombre siempre tratamos de hacer alusión a algo característico de la especie, como para, bueno, de saber de qué especie estamos hablando. Y en este caso, bueno, cuando Ingentia prima significa primer gigante, y hay que darle un género, masculino o femenino, y siempre, o sea, de antaños, desde los orígenes de la paleontología, el 99% de las especies son en masculino, por default, o sea, porque sí nomás. Claro. Y bueno, y justo esto se publicó el año pasado, estábamos y estamos viviendo este cambio de paradigma social, que es el rol de la mujer en todos lados, no solamente en la profesión, en la vida. Y bueno, nos pareció interesante. Él me lo propuso a mí, él me dijo, ¿qué te parece si lo hacemos femenino? Y yo le dije, encantada, me parece que... Bien, Martínez deconstruido, muy bien. Claro, exacto. Y bueno, y yo le dije que me parecía buenísimo, no solamente solo por el hecho de que sea hembra o que sea femenino, sino porque, bueno, el primer gigante, la primera gigante es otra cosa. Totalmente. Digamos, a mí me tocó mucho el tema del género, porque fue como decir, bueno, los primeros pasos de algo grande, de algo importante, fueron hechos por una hembra, y fue como... Por eso pegó tanto, creo, Ingentia. En realidad eso fue porque se descubren muchas especies. Porque si te metes en la página de CONICET, cada 2x3 hay especies nuevas. Pero yo creo que Ingentia fue como un boom, porque nadie había concebido la idea de que sea femenino. ¿Por qué no? Que sea una mujer, que sea una hembra. Nombrarlas porque existían, si no, no se podían reproducir. Claro, Exactamente, eran fundamentales. Es el tema del lenguaje inclusivo, que me llama la atención porque el latín tiene género neutro y decidieron ponerle masculino a la mayoría, o sea que la invisibilización también llega a la paleontología. Claro, sí. Bueno, esto que decía la historia de Mariani. La ciencia en general. Sí. Ella nació en 1799 y fue totalmente silenciada, y cuentan recién los últimos 10 años de su vida. La sociedad francesa la reconoció y le dieron como una especie de pensión, digamos, así como hacer un reconocimiento público, le dieron como una pensión económica para reconocer que había cubierto muchísimas especies y había sentado bases de esto. Y sin embargo no pasó a la historia tan... O sea, yo busqué y dije, orígenes de la paleontología, y ella sale, figura, imágenes, y son ellas, pero no es tan conocida. No. Sí. Esto es un trabajo que hay que hacerlo, y esto de Ingentia es fabuloso. A mí me suele pasar, que seguramente ustedes también, que cuando vamos a un congreso o algo, no sé, o alguna reunión cualquiera, que, no sé, yo leo papers de colegas y sale una mujer hablando y decir,
la del paper era una mujer, es como que llama la atención, Claro. ¿viste? Que sea una mujer la que hace algo que tenga reconocimiento. Me pasó con lo de Ingentia que muchos periodistas me llamaban para decirme, no importaba Ingentia, importaba, pero ¿y vos que sos mujer? ¿Cómo te...? Era como que era raro que una científica mujer pueda publicar algo en una revista no sé, me llamó la atención a mí que a la gente le llamara la atención eso. Sí, en el plano lingüístico, por ejemplo, cuando uno cita la bibliografía, han hecho estudios y normalmente se asume que las iniciales son hombres. Por ejemplo, que haya una J, va a ser Juan, Claro. no puede ser Josefina. Entonces hay toda una movida para que los nombres se escriban enteros para visibilizar que son mujeres, porque si no uno automáticamente piensa que la J o Es cualquier verdad, claro, las inicial, iniciales, después del apellido, que si dice Pérez, J, Juan Pérez, listo, no Josefina Pérez. Claro, es verdad. Sí, no, es increíble cómo este cambio social se refleja en el idioma. Claro. Bueno, y transmitirle esto a los chicos desde ya. Los chicos vienen mucho más deconstruidos que toda nuestra generación y las generaciones pasadas. Esto que nosotros decimos, una mujer descubre, sí. Bueno, un hombre descubre, sí. A los chicos les parece No, no les totalmente llama la normal. O sea, atención. no es algo que sean... Y bueno, después contarle todo esto a los chicos. Esto que decía Ceci, los chicos vienen con ese chip incluido, digamos, despertar a la ciencia y sembrar ciencia en ellos, digamos, es sencillo, digamos, pero... contarlo en un libro no debe ser tan sencillo. No es tan sencillo y por eso yo fui bastante cuidadosa en el equilibrio de los personajes, porque también dentro de la literatura infantil está demostrado que las mujeres leemos mucha más ficción que los hombres y los niños también. Entonces, pero que al contrario de lo que se esperaría, los protagonistas suelen ser hombres. Entonces son mujeres leyendo historias de hombres. Y ellas con un rol subsidiario como pueden ser las princesas en los cuentos tradicionales de hadas. Entonces, bueno, yo me quería alejar de esto, no tiene nada que ver con la realidad sanjuanina, no vivimos en una monarquía ni nada. Entonces, fui muy cuidadosa que hubiera un equilibrio entre personajes muy poderosos. Por ejemplo, Ingentia tiene otro personaje que es el Sonda, en masculino, digamos, porque Ingentia quiere decir gigante, que viene de ingentes cantidades de algo, es enormes cantidades de algo. Entonces, bueno, buscando un personaje masculino se me ocurrió el Sonda, dibujarlo y es Ese uno... que está ahí en la Claro, imagen sí, que estamos mostrando. es parte del equipo aerodinámico, como se llama, porque aprendimos que los reptiles voladores, que es otro personaje como que se ve ahí es Lunasauria. Lunasauria es un personaje ficticio, pero no volaban, planeaban nada más. Entonces necesitábamos alguien que empujara esto y bueno, ahí surgió la creatividad del Sonda. Necesitábamos un motor para mover a toda esta tripulación por San Juan y bueno, y están los niños, los peques, que les decimos peques en el libro, mejor que niños, para usar un colectivo genérico. Bien. Y bueno, hay una niña que es una lideresa nata. Usamos la palabra lideresa que existe, pero que no se usa mucho, porque se dice es una líder, Claro. pero existe lideresa. Ah, bien. Entonces, bueno, tiene todas esas huellas que vamos dejando lingüísticamente de este empoderamiento y de este un poco equilibrio en la aventura, que no fuera una aventura de chicos, sino de todos, de todes. De todes, claro. Sí. Qué interesante. Sí. Bueno, y esto, en la geología, ¿qué es lo que más te apasionó? Después de haber golpe y porrazo, que no soy buena y después sí te dedicaste, ¿qué es lo que te apasiona de lo que haces? Yo creo en lo que es hacer ciencia, digamos, diría que casi todo. En realidad, el campo siempre es lo que más te tira. Por ahí después, bueno, cuando uno va creciendo, cuando tenés hijos, cuando ya empieza a complicarse, pero la verdad que igual, vaya menos al campo, lo disfruto muchísimo. Es algo que, nada, ir, caminar, mirar, preguntarte, un poco, esa es la experiencia que uno hace todo el tiempo, ¿no? O sea, replantear cosas, dejar de asumir tanto, porque uno por ahí tiende a asumir demasiado y por ahí no es tan bueno. Y después el proceso, en realidad el proceso de cuando haces ciencia, que básicamente digamos, la labor científica es vos vas, recolectás datos, los procesás, los analizás y llegás a una conclusión. Y la conclusión sería un paper, ¿no? Un trabajo científico y bueno, llegar a ese punto en donde podés llegar a generar la hipótesis y comprobarla o no.
Creo que esos son los dos momentos, o sea, el momento inicial y el momento final son los que más disfruto, y el proceso es el que por ahí, a veces cuando se hace muy largo, es muy frustrante, y bueno, vas y venís, y es el que menos disfruto, pero, pero bueno, básicamente yo creo que es eso. Pero bueno, te tiene que gustar, yo creo, esto de ir, invertir tiempo. Creo que el campo, ir al campo, ¿no? Y hacer campañas como muy importante, por lo menos para hacer la parte científica de esto, de lo que es la paleo y la geología, o la geología relacionada a la paleo, por así decirlo. Claro. Bueno, y en esto me imagino que ya estamos llegando al final del segundo bloque. En esto también queremos comentar, se van encontrando con anécdotas, gente, con personas, con cosas que no son parte de esto necesariamente, pero que seguramente han hecho mella en ustedes. Y eso es lo que queremos comentar también en el próximo bloque. Así que bueno, vamos a ir a un corte y venimos con la tercera parte de este programa donde estamos hablando de la paleontología y las mujeres en la paleontología. El Consejo Interuniversitario Nacional, CIN, abre la convocatoria a las becas estímulo a las vocaciones científicas para los estudiantes de grado que deseen iniciar su formación como investigadores. Esto hasta el 4 de octubre. Más información en Secretaría de Ciencia y Técnica, Edificio Central, Mitre 396, Este. Esto es Sama TV. Nuestros temas. La mirada de los universitarios sobre temas de actualidad. Martes, 14:30 horas. En vivo. Por Sama. Señal Universitaria. Hoy, niños de las más diversas edades conforman un vasto mundo de pequeños espectadores. Pediatras y psicólogos ponen el tema sobre la mesa. El impacto real de estos nuevos hábitos en las próximas generaciones es aún vidrioso. El fenómeno es tan reciente que existen pocos puntos de referencia. Los adultos, que somos los responsables del ecosistema donde crecen nuestros niños, estamos una vez más llamados a asumir un compromiso tan amoroso como consciente. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, bueno, las mujeres estamos en movimiento todo el tiempo y encontramos reírnos de todo, de la vida, de lo cotidiano. Así somos, si no le ponemos picor a la vida sería muy aburrido. Bueno, chicas, y de esto queríamos hablar, anticipamos en el bloque anterior. Anécdota, en el proceso de investigar, ¿no? Buscar, encontrar, descubrir, explorar, redactar, narrar y traducir y plasmar y todos los verbos que se les ocurra, parte de la historia que estamos viviendo, lo que descubrimos, aparecen personas o personajes especiales que dejan huellas en nuestro camino. Pueden estar vinculados o no directamente a lo que hacemos, pero yo les digo anécdotas y se les viene a la cabeza seguramente un montón. Ahora tratemos de elegir algunas para compartirlos con la audiencia. ¿Quién empieza? A ver. Bueno, respecto a Sí. Ingentia, prima, hay una anécdota muy linda que, bueno, me la he contado varias veces, a mí me encanta contarla, porque es muy nuestra, y es cómo descubrimos en realidad el yacimiento de Valde de Leyes, que es de donde viene este dinosaurio, y eso se remonta al año 2000, 2001 más o menos, cuando mi director, Ricardo, que recién lo nombrábamos,
Él tenía una finca en Pocito, él plantaba alfalfa por gusto nomás, un paleontólogo es un poco loco. Paleontólogo agricultor. Entre las locuras hacía esas cosas y bueno, y resulta que en un momento era una época de muchas sequías en San Juan, entonces se vendía mucha alfalfa para los animales y cayó a la finca a comprarle un señor de Valde de Leyes, un señor de campo que tenía animales y que bueno, no estaban dando bien el campo, entonces fue a comprar alfalfa y él lo atendió y mientras estaban cargándole el camión para llevarse la compra, digamos, comenzaron a hablar entre ellos y bueno, ¿y a qué se dedica usted? ¿Y usted qué hace? Y Ricardo le contó que él era paleontólogo, que estudiaba fósiles, que eran huesos que estaban en las rocas y este hombre le dijo, ¿usted sabe que allá en el campo donde vivo yo, hace muchos años hemos visto unos huesos que no parecen de vaca y están metidas en la roca, muy metidas en la roca? Entonces Ricardo le dice, bueno, ¿y dónde vive usted? Allá en Maralles, en un lugar que se llama Valde de Leyes. Ricardo, además de ser paleontólogo y de vender alfalfa en ese momento, es geólogo. Y él sabía como geólogo que esas rocas eran de edad triásica, pero nunca se habían encontrado fósiles de dinosaurios en ese momento. Entonces, bueno, Ricardo le dijo, bueno, ¿y usted no tendría drama de mostrarnos esos fósiles o de llevarnos al lugar? Bueno, no hubo problema, fueron al tiempo, mi director con el director del museo y otra gente, otro grupo técnico. Y bueno, y fueron a ver, anduvieron a caballo un montón de horas en el lugar, anduvieron y nunca encontraron los fósiles. No. Y bueno, ya estaban muy decepcionados en el día, dijeron, bueno, acá habían fósiles en algún momento. Y ya cuando volvían, el vaquiano les dijo, mire, dice, doctor, estos no son los que yo vi en aquel momento, pero era parecido a esto. Y cuando fueron a ver, resultó ser el cráneo y las vértebras cervicales y parte del esqueleto de un dinosaurio herbívoro, que fue el que yo estudié para mi tesis doctoral. Bueno, un dinosaurio casi completo, que encontraron así por casualidad y bueno, a partir de ese momento, ahora no solo que yo ahí me inicié en la paleontología, digamos, en forma profesional, sino que seguimos yendo de campañas, empezamos a ver si había más y bueno, resultó ser que es uno de los yacimientos más ricos del Triásico, Jurásico del mundo. O sea, Maralles tiene básicamente, bueno, Paula lo puede explicar mejor, pero dos grandes niveles, dos edades diferentes, que es el Triásico, que tiene más de 200 millones de años, y el Jurásico, que tiene un poco menos de 200 millones de años, con animales fosilizados en ambos niveles. O sea, lo que está marcando esto es un cambio, un momento, una extinción a fines del Triásico, principios del Jurásico, donde se preservó la vida en esas rocas. Entonces no solo hay animales fósiles, por así decirlo, sino que hay una historia guardada ahí en el campo de Don Leyes, en el patio de su casa, donde sus animales pastan, que son las imágenes que estamos viendo. Y bueno, y a partir de esa anécdota, digamos, de Valde de Leyes se hizo conocido a nivel mundial. Los animales los fósiles que sacamos de ahí dan que hablar cada uno de ellos, como ingentia, bueno, pterosaurios, tortugas, cocodrilos, mamíferos. Hay de todo, así que bueno. Que lo que más se conoce, digamos, es Ichigualasto y si se quiere, se conoce, digamos, Ichigualasto, el Triásico, listo. Cuando empezamos a hablar de Jurásico, que hay otra eras acá, es algo... No, aparte de Maralles es como, no sé, Maralles, digamos, tiene su historia geológica, hay una mina de oro, o sea, hacia toda la parte norte, o sea, la ruta hacia el norte. Pero toda la zona donde están los yacimientos fosilíferos están hacia el sur y la verdad que es como nada. Realmente imagino que a futuro, a lo mejor en 20 años, será otro parque como Ichigualasto. Claro. Es muy bonito, unos paisajes increíbles. Por ahí es una fisiografía diferente. Ichigualasto es como el lugar, digamos, por así decirlo, el paraíso de un paleontólogo o de un geólogo. Es hermoso, vos tenés para hacer estudios geológicos muchas características de la zona, desde el clima, desde que tenés pocos afloramientos divinos, donde puedes ver y se preserva todo lo que se te pueda dar a ocurrir, se preserva. Y toda la zona de Valde de Leyes es como diferente, o sea, tenés más vegetación, que para el geólogo te molesta, obviamente para el biólogo no, pero, no. O sea, toda la mata espinosa es como complicada para caminar y todo eso. Pero es hermoso y tiene, bueno, también muchísimo potencial, que cada año, en cada campaña, se encuentran más cosas, es como... Es muy, no sé, a mí me parece muy sorprendente. Y aparte, bueno, nosotras, que nos ha tocado nosotras estar en ese momento, yo me imagino será como descubrir un nuevo Ichigualasto hace, no sé, 60 años, cuando vinieron los primeros paleontólogos y
Romer cuando viene y se queda impresionado con Inchigualasto. Bueno, un poco imagino que en el futuro se verá así. Digamos, Ustedes serían ¿no? las Romer, las Seals de Claro, Maralles. Sí. Claro, ¿no? Sí. Porque es increíble, es increíble. Es duro en el campo, digamos. Bueno, nosotros en realidad una primera campaña que se hizo de grupo, que yo participé, que fue en el 2009, nosotros fuimos como fuera de tiempo, fuimos octubre, noviembre, y la verdad que fue durísimo el clima, que fue como 50 grados todos los días. No, fue nube de vinchucas, pero nunca he visto tantas vinchucas en mi vida. No sé, de todo, la verdad que, bueno, no sé, no creo que pincha una camioneta que digo, bueno, chao, dejémosla, pinchamos 15 veces, ¿no? Tirémosla, que lo encuentre otro. Chao, me voy caminando, ¿viste? Camino 12 kilómetros, 15, llego a la ruta, me tomo el colectivo. ¿Listo? Antes de empujar la camioneta. Y bueno, Pero- estas son parte de las anécdotas del campo. Sí, ¿no? yo creo que esa fue como una campaña, por lo menos en mi bisagra. Tuvo de lindo que como grupo salimos adelante y pudimos resolver, pero pasaron todas estas cosas, ¿no? Que no me acuerdo nada. Vinchucas. Fuimos a buscar fósiles y encontramos vinchucas. Claro. Inclusive nos pasó en esa campaña que habíamos encontrado uno de los chicos, el técnico, que es Diego Avelín, que siempre encuentra los mejores fósiles. Él y Ricardo se hacen competencia a ver quién encuentra el mejor fósil. Y un día encontró algo, dijo, sí, encontré algo ahí. Bueno, lo fuimos a ver, sí, parecía algo de dinosaurio, pero muy poquito. Y bueno, dijimos, bueno, teníamos tantos días, nos quedaban 2 semanas de campaña, dijimos, bueno, sigamos prospectando, viendo qué encontramos. Y el penúltimo día sacamos eso que encontró Diego, que es nada, son poquitas cosas. Y bueno, así hicimos y resulta que fuimos el penúltimo día a extraerlo y empezamos a limpiar y era una falange y empezó a hacer el dedo entero y la mano, el brazo y el cuello y es un dinosaurio casi completo. Se nos terminaban los días, de hecho nos íbamos al otro día y teníamos que sacarlo porque era increíble el hallazgo. Claro, completísimo. Y bueno, y hay una foto de grupo a las 4 de la mañana de luna llena excavando y tratando de sacar el dinosaurio porque nos íbamos al otro día, ya no teníamos recursos, ya no teníamos agua, no teníamos comida. O sea, no teníamos... No tener agua, o sea, eso fue terrible. Claro, nos Nosotros teníamos fuimos a que ir. buscar agua y nos quedamos en el camino porque se nos pinchó. Décima vez, se nos enterró la camioneta. Yo solo me acuerdo que en Valderes había un fitito. Y yo no entendía cómo con la camioneta nos enterrábamos. ¿Por dónde pasa el fitito? ¿Viste? Veía la huella y eran terribles guadales. Fue terrible. Pero bueno, el hallazgo fue como, o sea, sacarlo. Yo nunca he estado en una extracción, porque realmente el geólogo y el paleontólogo tienen tareas diferentes en el campo. Los paleontólogos prospectan y los geólogos nos vamos a caminar y caminamos y caminamos y volvemos la noche. Esa fue mi primera experiencia estando en una extracción y que era la noche. Aparte, había luna llena, que fue genial. Claro, y el salió un clima montón. fue, o sea, no hacía calor, o sea, hacía calor, pero la no se noche podía está, estar. ¿no? Claro. Pero estuvo muy lindo, la verdad. Y logramos sacarlo y nos volvimos al otro día. Claro, contentos. Y vivos. Vivos ustedes. Todos vivos. Todos vivos. Los Lourdes. dinosaurios no. Los dinosaurios, por suerte, no, porque si no serían problemas. Y Lourdes, anécdotas en este camino. No, bueno, mi camino es más corto por lo que yo empecé con este tema del proyecto en fines del 2017 y la contacto a Cecilia por esta página del CONICET, por leer los artículos en los diarios, de que me llamaba la atención que eran mujeres, era una hembra, perdón, el descubrimiento y que Cecilia era la líder la lideresa del equipo investigador. Y bueno, fue muy interesante porque fue como que a partir de ese momento empezaron a encajar las piezas. Quizás estoy siendo un poco reiterativa con la historia, pero de pronto decir, bueno, ¿quién nos puede ayudar en la parte de literatura infantil? Porque yo había escrito, pero yo nunca había tenido una evaluación de si yo estaba escribiendo más o menos bien. Entró a colaborar Alejandra Araya, que es una reconocida escritora de San Juan, que escribe mucho para adolescentes, y bueno, fue mi primera lectora de este borrador, y se fue como armando el rompecabezas a partir de mandar un mail al CONICET, que yo dije, uy, no sé si me van a contestar algún día. No van a responder nunca. Y sí, bueno, o sea, abrió todo este mundo fantástico que... Recuerdo el mail que decía, estimada doctora Apaldetti. Sí, porque, qué sé yo, hay unas formalidades ¿En qué en el términos? mundo científico y tampoco le podía decir hola Ceci. Hola, C. Hola, C. Después sí, porque ya ese día incluso hablamos por teléfono, yo creo que te mandé mi celular y ya Fermín quería hablar con vos. Ay, mi amor, el hijo. Mi hijo, entonces quería hablar con la Déjame, esto lo descubridora arreglo de- yo. Esto yo lo manejo yo.
ya manejo. Entonces, bueno, fue así todo muy pasar de muy formal a muy informal y Claro. muy entrañable ha sido el proyecto, trabajar con niños también. El libro tiene un audiolibro, así que hemos tenido que hacer un casting de voces en No, inglés mi y en amor. español. Hay chicos que son bilingües acá en San Juan, de mamás que son compañeras, por ejemplo, en el departamento de inglés, que son americanas. Entonces, bueno, hacer todos los ensayos para que grabaran, para decirles, bueno, esto es un estudio de grabación, no tienen que hablar, no se tienen que reír, no coman golosinas. Chiquitos, mi amor. Vamos ¿Qué a edades? ¿De Y qué edad estamos desde hablando? 8 a 18 más o menos, porque hay algunos adolescentes. Pero los tuvimos que citar los sábados a la mañana, temprano, porque era el Ay, único mi horario que amor. podíamos todos. Así que ha sido, y además hacerlos cantar las canciones que habíamos inventado en español, después no se podían traducir al inglés. Entonces ha sido un desafío también la traducción, o buscar melodías que existieran en los dos idiomas, para nada más digo yo, cambiar la letra no era muy sencillo, pero nos ha ayudado el titular de traducción literaria de la Universidad de Córdoba también. Ha editado toda esta parte, ha contribuido en el tema de las canciones, que sí que fueron un tema, y además estos niños que no eran cantores, que había que unificarlos y hacerlos cantar en un estudio de grabación. Ha sido muy Qué experiencia hermosa. hermoso, y bueno, y para ellos supongo que va a ser inolvidable. De hecho, ya preguntan que cuándo van a estar los disfraces, que nosotros no los tenemos previstos, pero bueno, ellos creen que vamos a hacer una obra de teatro. Ay, mi amor, bueno, te dejaron un proyecto Me ahí. dejaron ahí todo picando. Claro. Porque ellos ya quieren materializar esto, no era cuestión nada más de leer y no disfrazarse del personaje. Claro, y bueno, es un hacerlo. desafío. Con la gente de teatro, ellos van a estar seguro muy Así apetentes de que sí, recibirlo. los niños y ya quieren un segundo libro y que hagamos esto, así que bueno, ellos siempre van un paso adelante. Está muy bien, hay que Vamos de responder la esa mano demanda. de los peques. Sí. Habrá que responder esa demanda. Sí, sí. Bueno, eso es lo que queremos hablar también. ¿Cómo Sí. hacemos? Bueno, Lourdes ya tiene la clave del éxito, cómo sembrar esta semilla en los chicos, ¿no? Cómo decirles, chicos, vengan, hagan ciencia a los peques. ¿Cómo hacemos de invitarlos en esto? Ya nos anticiparon un poco, pero bueno, queremos abordar un poco eso. Estamos llegando al final del tercer bloque del programa Vuela. Vamos a ir a un corte y venimos con el cuarto bloque del programa de hoy. A ver cómo los entusiasmamos a los chicos y a las chicas. Topografía. Los dinosaurios, ¿tenían plumas? Sabemos a través del registro fósil que existieron dinosaurios emplumados. Si bien al principio tenían plumas pero no eran capaces de volar, a lo largo de la evolución ellos dieron origen a animales voladores, las aves. Sin embargo, durante la era mesozoica el cielo estaba habitado por otros animales. Habían pterosaurios, que son reptiles voladores, que no son dinosaurios, capaces de volar. Si bien no tenían plumas, ellos tenían unas membranas que les permitieron al menos planear. Se cree que estos necesitaban ascender a alguna parte alta del terreno para poder así tomar altura y poder bajar planeando y cazar sus presas, que en general eran peces. Tercer Congreso Binacional de Investigación Científica y sexto Encuentro de Jóvenes Investigadores. Desafíos y contribuciones de la investigación científica para el desarrollo integral de las naciones. 30 de octubre y 1 de noviembre. Visítanos en investigadoressj.com.ar. El programa Nexos propone el trabajo conjunto entre escuela y universidad, ayudando al ingreso y permanencia de los jóvenes en el sistema universitario. Existe una geometría que no se ocupa solo de las figuras en el plano. Se la denomina geometría espacial, y a través de ella entendemos los cuerpos en el espacio, es decir, en 3 dimensiones. Así podemos estudiar aspectos como el tamaño y el volumen de los más diversos cuerpos, desde una lata de conservas hasta una pirámide. Necesitamos de esta área del conocimiento
para entender no solo cualquier cuerpo geométrico, sino también la interacción entre ellos. Y este conocimiento es útil para una serie de ciencias. Un bosque, por ejemplo, puede estudiarse como un conjunto de formas tridimensionales distribuidas en el espacio. En el diseño de un objeto, sea un botón o un barco, la geometría del espacio juega un rol central. Con el fuerte desarrollo de las tecnologías digitales, como las impresoras 3D, por ejemplo, esta área de la matemática ocupa aún mayor presencia en el mundo de las ciencias. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. También del museo, así que esto actualmente la gente de acá de San Juan y los que visitan la provincia pueden conocerlo, lo cual es fabuloso. En un momento que había una muestra en Ichigualasto, otra dando vuelta por el mundo, y acá en San Juan todavía no había uno, era terrible, era desesperante. Pero bueno, ahora tenemos esto acá en la provincia, que por supuesto es fruto de un trabajo mancomunado de muchísimos licenciados, geólogos, biólogos, artistas, estudiantes, docentes, bueno. Y de esto queríamos hablar, ya estamos llegando al final casi del programa, respecto a estas sentencias, digo yo, sentencias. La ciencia puede ser para todos, para todas, la paleontología puede ser para todos, para todas, la escritura, la redacción puede ser para todos, porque la imaginación es de todos y la tierra es de todos y de todas. ¿Estamos de acuerdo todas en esto? Sí. Bueno, esto que nosotros decimos en el programa, cada uno de los aspectos que venimos abordando de mujeres en movimiento, la paleontología también, el rol de la mujer en la paleontología en la historia ha sido relegada. Bueno, esto ni hablar de en geología, que a las mujeres no se las dejaba entrar a la mina, digamos, sí, cosas terribles. Y ahora las mujeres somos protagonistas en esto, o sea, una lideresa a cargo de un proyecto tan importante con una envergadura amplísima, digamos, y de interés a nivel internacional. Y redactar esto, bueno, la autora de un libro bilingüe, un proyecto, sí. O sea, mujeres a cargo de todo esto. Claro, en la literatura también las mujeres tuvieron que ganarse el espacio un poco a codazos. Claro, porque se tuvieron incluso que disfrazar de hombres para poder participar de concursos o para que les publicaran obras o usar seudónimos. Claro. No ha sido fácil en ninguna disciplina el ingreso, digamos, pleno al mercado laboral. Claro. Pero bueno, estamos en yo otro creo que momento. Somos unas privilegiadas de estar en esta época y poder hacerlo sin pedir permiso. Claro, y que las próximas generaciones entiendan como algo, lo que para nosotros es un cambio de paradigma, que es lo que decimos, bueno, las cosas están cambiando y estamos contentas. Siempre decimos, si no analizamos la historia, es difícil entender en qué momento estamos. Pero a su vez las próximas generaciones van a recibir esto como algo natural. O sea, yo puedo liderar un proyecto, tanto como mi hermano, mi primo, y es natural. Y esto decir, bueno, todos tenemos imaginación, la tierra es de todos y todos podemos adueñarnos de esto. O sea, cómo sembramos eso en las próximas generaciones también es tarea nuestra. Eso también se está planteado un poco en el libro, muy metafóricamente, porque bueno, en el movimiento feminista se cree que el próximo desafío
ya no es la salida de la mujer al mercado laboral, sino el ingreso del hombre al ámbito doméstico y de los cuidados. Y en el libro, el sonda, que a pesar de que es un personaje masculino y muy atolondrado y demás, como es el viento que nos acompaña, más en estos meses, tiene un rol de cuidador y de los niños, y la maestra en un momento lo encomienda al sonda como que le hagan caso al sonda. Entonces, un poco metafóricamente ir adentrándonos en lo que yo creo que será uno de los próximos desafíos grandes del feminismo, del tema de los cuidados compartidos. Compartidos, claro, totalmente. Bueno, y en carreras de ciencia, digamos, tanto en biología como en geología, ahora se pueden ver en la carrera varones y mujeres, digamos, no hay una distinción, digamos, en eso. No, yo creo que cuando yo cursaba también había muchas mujeres. Me acuerdo que un profesor decía, bueno, un profesor de segundo año nos dijo, bueno, la mayoría, o sea, las mujeres que hay, bueno, en el curso creo que había mayoría de mujeres, dijo, seguramente casi todas, la mayoría van a hacer ciencia. Entonces, para mí fue como chocante, como, no sé, fue como algo que él dictaminó o que aseveró, digamos, una predicción hizo. Y en su momento, en realidad, todo el grupo que nosotros entramos, digamos, en ese momento, creo que ciencia hicimos 2 o 3 y el resto, bueno, yo tengo muchas compañeras que trabajan en minería, otras que trabajan en vialidad o que trabajan en toda la parte privada, también trabajan en la parte pública en gestión, pero como que fue yo entiendo que por ahí su visión era, porque cuando vos querés formar una familia o pensar en esto, ¿no? El tema de compartir roles, de tener hijos, cuando trabajás en turnos es muy difícil, tener un hijo y a los 45 días irte y dejarlo 10 días, o sea, no es fácil, no lo hace, o sea, realmente no, o sea, qué sé yo, hay que planificarlo de alguna manera para por lo menos el primer año de vida de tu hijo estar con él, imagino yo. Pero bueno, sí, el tema de compartir roles, yo creo que eso es de la casa, es algo que tiene que ser natural en la dinámica de la casa, por lo menos en mi familia nos manejamos así, compartimos totalmente los roles con mi pareja y también mis hijos lo ven, digamos, y ellos lo toman como algo totalmente natural, digamos, no es algo. Pero sé que, bueno, hay de todo un poco, yo creo que tengo muchas amigas como que jamás se le ocurriría que el padre cocine, que el padre no, ¿cómo lo deja con el padre? Bueno, sí, pero bueno, puede, claro. Pero son como, claro, bueno, y también gente que te cuestiona, a mí a veces con viajes y demás, que me dicen, ¿y cómo? ¿Y has dejado al padre a cargo del niño? Y sí, ya no le doy de mamar, que es lo único privativo de las mujeres, todo lo demás se puede compartir. Claro, ¿verdad? O sea, pero tenerlo y darle de mamar sería lo único exclusivo. Y al padre, claro, y el padre por poco le daban el pésame, o que estuviera haciendo una epopeya por ocuparse de llevarlo al niño a la escuela o al pediatra o lo que correspondiera en mi visión, pero bueno, para ciertas personas es algo rompedor. Yo soy un poco más grande que ustedes, entonces sí he notado eso y ese reclamo y esa como que están desconcertados en por qué hacer esto. Claro. Porque además yo he tratado de hacerlo y no era de pedir permiso, porque a mí me decían, pero ¿le has preguntado a tu marido? A mí sí me lo han llegado a decir. Le comenté y está de acuerdo con lo que le comenté. Era una situación especial porque ya era mi ex marido, entonces era más aviso que negociación. Claro. Pero porque bueno, hemos tratado de tener una crianza compartida. Bien. Bueno, y esto de sembrar en los chicos, lo que decías, lo de las visitas, decirle, bueno, chicos, entusiásmense y hagan esto también, ¿o no? Es parte de... Sí, bueno, con la palio es muy fácil, digamos. Estamos con ventajas. Claro. No sé, en otras ciencias, pero sí he tenido la posibilidad de ver y de participar de ferias de ciencia con niños, o este año que participamos en la Feria del Libro internacional en Buenos Aires, y había muchos stands donde los niños eran los protagonistas, y había un stand de CONICET, y los investigadores mismos iban a enseñarles a los niños qué hacían, desde hacer cosas químicas, digamos, intercambios de fluidos, hasta fósiles.
y los niños se apasionan. Yo creo que, bueno, son esponjas, lo veo con los hijos de mis amigas, cómo les explicas una cosita y no solo que lo entienden, sino que se acuerdan. La próxima vez que van a mi casa me hacen preguntas de algo que les dije, entonces digo, ay, tengo que estar atenta. Pero claro, me parece que los niños, o sea, es muy fácil. Yo creo que sabiendo de que los, transmitiendo algo que les puede llegar a servir en un futuro va a hacer efecto, me parece que manejando esa información podemos hacer que los niños se interesen en ciencia, en cualquier cosa. Yo creo que eso es algo como, aparte, para mí es más que hacerlos que se interesen, es seguir, darles pelota. Porque los niños son naturalmente curiosos y ellos están atentos a todo. Por lo menos a mí me pasa con mi hijo que vamos al Tres Marías, vamos al cerro y él, nada, quiere subirlo, quiere ver, quiere este encuentro. Mamá, esto que algo que... Y vas a otro, qué sé yo, a ver otro lugar donde hay muchas plantas y se pone a ver y es nada, vos prestar la atención y seguirlos, digamos, y así es con varias cosas, digamos. Sí. Yo quisiera hacer un paralelismo al revés, o sea, un poco a la inversa. Yo estoy en una carrera que forma docentes, profesores de inglés, y la mayoría son mujeres. Es cierto. Entonces estas profesiones más femeninas del cuidado, de enseñar, de la paciencia, de la empatía, de todo lo asociado al género femenino, todavía no se ve, que es esto que yo digo que es el próximo desafío. Hay varones, pero son la minoría, son la minoría. La docencia se amolda mucho con la crianza, digamos, en el tema horario, bueno, y además con el rol de proveedor, que quizás los hombres ven que un sueldo docente no va a ser tan de proveedor. Claro. Estamos en esa pelea, ¿no? Atraviesan muchos temas. Bueno, estamos llegando al final del cuarto bloque. Bueno. Vamos a ir a una pausa y ya venimos con el cierre del programa de hoy. La Secretaría de Bienestar Universitario informa a la comunidad los horarios del Complejo Náutico Uyun. Sábados, domingos y feriados de 10 a 20 horas. Para ingresar al predio, llevar el carnet de socio o DNI. Seguimos viendo Mujeres en Movimiento. Por Sama, Señal Universitaria. Bien, ya en el cierre del programa de hoy, queda espacio solamente para despedirnos, para mandar saludos, para agradecimientos, digamos. Seguramente han quedado muchas anécdotas en el tintero, pero bueno, otro programa nos sentamos y charlamos de todas esas anécdotas diurnas y nocturnas de trabajo. La despedida, chicas, del programa del día de hoy. Bueno, por mi parte, justo de lo que estábamos hablando recién, esto de cómo motivar a los chicos, me parece fundamental como ciudadano, digamos, como padres, como tíos, como nada, ser parte de esta sociedad, ser conscientes de que no solo la ciencia, sino que cada uno tiene su rol en la sociedad y me parece que la interacción entre la ciencia y la sociedad es importante. San Juan es privilegiada no solo en los fósiles, sino en que tiene políticas de Estado que apoya la ciencia, la universidad lo mismo, entonces me parece que está bueno esto de que la gente lo sepa, que un niño común sepa qué se hace en su provincia, qué hay, porque esto de, digamos, la retribución, el ida y vuelta, digamos, nosotros trabajamos para la sociedad y es lo que estamos formando y esperando en un futuro, así que bien. Solo eso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. A vos. Y bueno, yo agradecer porque el equipo nuestro son mucha gente que, bueno, no está aquí hoy, pero que nos ha ayudado desde todos los sectores, desde la música, los fotógrafos, los traductores, los especialistas en literatura. Muchísima gente, más la parte técnica. Esto va a estar también en una página web, hay que tener unos soportes digitales porque los niños ahora leen en pantallas, claro, también. En sus tablets. En sus tablets, sí.
Así que bueno, agradecer porque no se puede hacer un trabajo interdisciplinar hoy por hoy con gente de una sola área. Claro. Solo Y de leyendo teatro próximamente con gente de Parece teatro. que vamos a tener que extenderla. Por ahí. Sí, viene de disfraces y de guiones. Así que bueno, atenta a la gente de teatro que ya próximamente va a llegar Lourdes por allá. Los tengo cerca, los del departamento de letras, que bueno, siempre tenemos proyectos de otros ámbitos compartidos. Bueno, hermoso libro, felicitaciones. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por la invitación. Pablo. Un poco, bueno, también como lo que decía Ceci, siguiendo esa línea, que, bueno, decirle a todos que vayan que participen del museo, digamos, a todas los ciudadanos, la población de San Juan, que son parte, digamos, nosotros, o sea, es muy interesante por ahí cuando van al museo y lo conocen y generan, a veces en las visitas se generan inquietudes y es como un ciclo de retroalimentación, básicamente. Porque sin la participación de ellos tampoco nosotros podemos seguir creciendo como institución, ni podemos seguir avanzando, digamos. Realmente como que no es algo desconecto de la sociedad, todo lo que es la ciencia. Y sí, San Juan tiene también museos y toda una oferta cultural y científica muy interesante, entonces que la aprovechen, que la incluyan en su agenda diaria, en su agenda de actividades, digamos. Fin de semana, ¿qué hacer? Bueno, buscarlo, digamos. Están los museos, hay de todo para hacer. Ni hablar de todo el campo, donde hay plantas. Exacto, donde hay plantas espinosas. Plantas espinosas principalmente. Bueno, chicas, muchísimas gracias por su tiempo y todo lo que hemos compartido el día de hoy. Seguramente las convocaremos en algún otro programa para contar más de lo que están haciendo. Gracias por la invitación. A ustedes. Gracias. Y bueno, nosotros volvemos a encontrarnos otro jueves para seguir haciendo Mujeres en Movimiento por Sama, la señal universitaria. Muy buenas tardes.